y principalmente para la iglesia cristiana. Aquí nosotros tenemos un relato de lo que ocurrió cuando la iglesia del Señor empezó su ministerio en el Nuevo Testamento. En el día de hoy nosotros vamos a considerar el versículo número 42, cuando dice el apóstol que perseveraban, dice Lucas, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Nosotros nos vamos a detener en esta palabra que dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Ya? Nosotros entonces hemos visto que un cristiano es una persona que ha sido transformado completamente por el poder del Evangelio. En este libro nosotros encontramos lo que es ser un cristiano, lo que le pasa a un cristiano, y también encontramos la respuesta para la pregunta ¿qué es el cristianismo? Estas dos preguntas importantes que a veces el mundo hace, nosotros tenemos respuestas aquí. ¿Qué es ser un cristiano? ¿Y qué es el cristianismo? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué se hace en la iglesia? ¿Para qué existe una iglesia? En este libro nosotros encontramos entonces respuestas claras, potentes para estas indagaciones. Entonces nosotros vemos que ya hemos visto que el cristiano es una persona que en un momento de su vida, de su historia, y esto es para todos, porque según la palabra de Dios, nadie nace en este mundo cristiano. Nadie viene a este mundo con Dios en el corazón. Todos nacemos en pecado y en transgresión. Todos. Todos. Aunque usted nazca en el seno de una familia cristiana, aunque usted sea el hijo de un pastor o cualquier cosa parecida, todos nacemos en pecado y en transgresión. Y por algún tiempo de nuestra vida nosotros vivimos así, sin Dios. Puede ser dentro de la iglesia, puede ser fuera de la iglesia, en el mundo, en pecado, en maldad, en transgresión. Todos nosotros vivimos en un momento sin Dios. Lejos del pacto, lejos de las promesas, lejos de la bendición de Dios, lejos del amparo de Dios. Pero un día Dios a nosotros se reveló a nosotros. Un día Dios nos llamó. Un día Dios nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Y en ese día nosotros fuimos transformados. Y ocurrió en todos nosotros. Si a usted no le ha ocurrido esto, usted no es cristiano. Usted no se parece con los santos y usted no tiene derecho a decir que usted es cristiano. Usted puede decir que usted simpatiza con el Evangelio, que usted cree en las cosas que dice el Evangelio, que a usted le parece bien la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero no diga que usted es cristiano si a usted no le pasan estas cosas, que nosotros ya las vimos. Una persona que es cristiana, cuando es convertida, ocurre en ella una separación. La persona se separa del mundo. Inmediatamente ocurre eso. Ocurre una ruptura, un divorcio. Y eso es notorio, eso es notable. El apóstol Pedro va a decir que nosotros vivíamos en las tinieblas y que Dios nos llamó de las tinieblas a esta luz admirable. Salimos de las tinieblas y venimos a la luz. Andábamos por el camino ancho, ahora estamos en el estrecho, en el angosto. Hay un cambio, hay una transformación, ocurre una separación. Esa separación a veces incluye pérdidas financieras, pérdidas de amigos, de familia, de muchas cosas relacionadas con nuestra vida. Ocurre entonces una separación en el sentido negativo y en el sentido positivo ocurre una unión. Positivamente hablando pasa a ocurrir una unión. ¿Por qué? Porque usted abandona el mundo, abandona el pecado y se congrega con todos aquellos que andan en el mismo camino. Por eso es que no existe un cristiano ermitaño. No existe un cristiano solitario.
que a él le guste el Evangelio, le guste el Señor Jesucristo, la Trinidad, la palabra de Dios, le gusta todo, pero no le gusta la iglesia. Tiene rechazo por la iglesia, tiene rechazo por la comunión con los santos. Eso no existe. El cristiano es alguien que fue separado del mundo, pero pasa a unirse a una iglesia. Entonces nosotros vimos el domingo pasado que congregarse, unirse, andar, caminar con los santos es una necesidad. Nosotros necesitamos estar con los santos, necesitamos andar, caminar y tener comunión con los justos. Nos enfada, para nosotros es un enfado ir a un culto, ir a escuchar la palabra de Dios. Nosotros estamos con problemas serios. Y si usted nota que a usted, por ejemplo, si usted de repente, falta un culto, falta dos, falta tres, no hay problema. Dios conoce mi corazón. Y esto se torna un estilo de vida que se enciendan las alarmas. El cristiano es alguien que ha sido separado, pero es alguien que se une a un grupo de personas que creen exactamente las mismas cosas y verdades que él cree. Por eso es que nosotros no tenemos comunión con mormones. Nosotros no tenemos comunión con testigos de Jehová. Nosotros no tenemos comunión con el catolicismo romano. Porque ellos creen otra cosa. El adventismo del séptimo día es algo opuesto al evangelio. Nosotros nos congregamos ¿con quién? Con personas que creen en las mismas verdades que nosotros hemos encontrado en la palabra de Dios. Preguntamos entonces ahora, si nos separamos del mundo y nosotros ahora nos unimos a los que piensan y creen, si nosotros nos unimos a las personas que creen en todo aquello que nosotros hemos encontrado en la palabra de Dios, porque eso hacen los cristianos, entonces nosotros preguntamos, ¿y para qué se junta la gente en la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? ¿Qué se hace en una iglesia? ¿Qué debe hacerse en una iglesia? Porque algunas personas a veces dicen, pastor, para avivar un poco más la cosa, hagamos esto, hagamos un almuerzo, hagamos un paseo, hagamos uno, aquí tenemos jóvenes, un par de completos, le gustan esto, le gustan, hagamos ese tipo de cosas, ¿ya? Vamos a barrer las calles de la ciudad. Como una vez un pastor me dijo, sí, sería bueno que nosotros, la iglesia, hiciera un operativo de limpieza en la playa. Y lo hicieron. Y hicieron un video y el pastor andaba barriendo y el otro andaba con bolsas de basura porque amamos el medio ambiente. Queremos decir que nosotros somos favorables a la higiene, al buen ambiente y ese tipo de cosas. Nosotros preservamos el mundo. Esas cosas, dicen algunos, son las que deberían hacer la iglesia. La iglesia no puede estar dentro de cuatro paredes. La iglesia tiene que abrirse al mundo. Entonces, incluso, por ejemplo, si en algún momento determinado los adventistas, los testigos de Jehová, se les derrumbó el salón, el lugar donde se congregan, emprestémosle el templo. ¿Quién sabe que en una de esas se quedan 1, 2, 3 o 4 entre nosotros? Y ese tipo de cosas. Tenemos que colocarle música. Para costumbre de llegar atrasado a los cultos. Nosotros no podemos entender qué tipo de cristianismo es ese. No. Amén. Entonces, algunas personas dicen, ese tipo de cosas deberíamos tener dentro de la iglesia. Deberíamos tener unos programas atractivos. Deberíamos tener una noche de talentos. Deberíamos tener una noche de sketch. Debería volver a la iglesia el canto sagrado. Debería volver esto y este tipo de otras. Las oncecitas, de vez en cuando, los quiquitos, las tortitas. ¿Ya? Y todo ese tipo de cosas deberían volver porque eso atrae la vida de la gente, de las personas. Entonces nosotros preguntamos, ¿para qué está la iglesia? ¿Para qué sirve? ¿Qué se debe hacer en una iglesia? Y aquí tenemos entonces la respuesta. Ellos se reunían, se juntaban todos los días, mire, todos los días en el templo. Los discípulos tenían un problema, no sabían cómo deshacerse de la congregación. La gente no se quería ir.
Querían estar allí permanentemente. ¿Qué fenómeno es este? Que nosotros vivimos lo opuesto. Algunos pastores sufren, ¿ya?, problemas con la vesícula, con los nervios, ese tipo de cosas. No yo, pero hay unos que... ¿Cómo vamos a atraer a la gente? ¿Cómo vamos a hacer que la gente venga a los cultos? La gente en esos días no quería irse a sus casas. Querían estar permanentemente. ¿Pero qué hacían allí? ¿Qué hacían? ¿Jugaban al naipe? ¿Jugaban al uno? ¿Jugaban a la brisca? ¿Hacían bingos? ¿Programaban paseos? ¿Qué hacía la iglesia allí? Entonces el texto sagrado dice en el versículo 42, y perseveraban en la doctrina. ¿De quién? ¿De una revelación que vino, que alguien recibió, de una visión, de un sueño, de alguien como Joseph Smith o de Ellen G. White? ¿En qué perseveraban? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, de los discípulos del Señor. Esto hacía la iglesia primitiva, que estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Porque esta es la obra que realmente hace Dios. Es la obra que Dios realiza cuando el Espíritu de Dios se manifiesta en la vida de una persona, la convierte, la transforma, la quebranta. El Espíritu de Dios lleva a esta persona hacia la doctrina, hacia las Escrituras sagradas. Ellos entonces, es importante entonces considerar que estos nuevos discípulos, ya no nuevos decididos, estos nuevos discípulos del Evangelio, ellos no se quedaron solo con la experiencia vivida de la conversión, donde muchos a veces paran. Si lo que importa es tener a Cristo, lo que importa es ser convertido, lo que importa es llegar al cielo. Aunque sea barrendero en el cielo, no importa llegar al cielo. Y yo paro ahí. No, estos no solo pararon en la experiencia. Ellos no se quedaron en la experiencia. La experiencia aliada a la doctrina, al conocimiento de la palabra de Dios. No se quedaron estancados en la conversión, en el día de Pentecostés, que fue algo glorioso, que fue algo potente, que fue algo singular para ellos y para la ciudad. No pararon ahí. Ellos empezaron a perseverar, a congregarse y a conocer la doctrina, es decir, conocer la palabra de Dios. Entonces aquí en este punto nosotros podemos decir que una iglesia verdadera existe bajo dos columnas y fundamentos esenciales. Debe haber predicación y debe haber doctrina en la iglesia. Esto es absolutamente necesario y fundamental en la existencia de una iglesia. La prioridad de la iglesia es la predicación y la doctrina. Por eso que los discípulos más adelante, en el capítulo 6, dijeron, porque los discípulos, como había muchos pobres en la iglesia, y la gente fue tocada por Dios para vender las propiedades y traer el dinero y dejarlo a los pies de los discípulos, para que los discípulos compraran alimentos y los repartieran a los pobres y los necesitados. Pero ahora nosotros vemos que el número saltó de 120 a 3.000. Y después el número va a dar otro salto. De 3.000 pasa a 5.000. 5.000 personas. Atender por lo menos a 3.000, 4.000 personas. Los discípulos. Entonces ellos dijeron, no es bueno que nosotros nos ocupemos todo nuestro tiempo en andar sirviendo el pan, los alimentos, las necesidades del pueblo. Nosotros escojamos diáconos que hagan este servicio y nosotros nos dedicaremos a la oración y la palabra. Porque todo predicador, todo discípulo, todo pastor, es el deber fundamental de todo pastor, la predicación del Evangelio y enseñar la doctrina al pueblo. Eso es fundamental. Y esto es lo que la iglesia hoy rechaza. Esto es lo que la iglesia hoy está en crisis. Porque a veces tenemos predicación, pero predicación sin doctrina.
pura experiencia. A mí me pasó esto, a mí me pasó esto otro. Mira esto otro. Tú que me escuchas aquí y bla, 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 bla. Eso no importa, no interesa. Lo que importa y lo que interesa es la doctrina, la sana doctrina, que se le predique al pueblo la palabra de Dios, porque es por la palabra que se genera la fe, es por la palabra de Dios que se alimenta la fe. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Dos características entonces de lo que hace la iglesia. La iglesia predica, ahí tenemos a Pedro predicando un glorioso sermón. Y luego tenemos entonces los discípulos que estaban allí y doctrinaban a todos aquellos que estaban allí reunidos. Todos los que estaban allí eran doctrinados por los discípulos. Vemos entonces que una persona cuando ha nacido de nuevo, cuando ha sido convertida, esta persona desea, cual recién nacido, la leche espiritual no adulterada, de la cual hablamos ayer en nuestra confesión. La leche espiritual, el alimento sólido, la palabra de Dios. Los recién nacidos necesitan conocer la palabra de Dios. Y hay en ellos una necesidad. Así como un niño, un recién nacido, como todos nosotros, que en algún momento cuando a nosotros no se nos daba el alimento, entonces nosotros nos poníamos a llorar y a gritar y a patalear hasta que la mamá tenía que colocar entonces la leche en nuestras bocas y ahí nosotros nos acalmábamos. Pasa exactamente lo mismo. Aquellos que son nacidos de nuevo tienen un deseo, tienen una atracción por la palabra de Dios. Y si a una persona no le gusta la palabra de Dios es un enfado, la palabra de Dios es algo aburrido, alguna cosa no está funcionando bien, porque el verdadero cristiano tiene un deseo por la palabra de Dios, tiene una necesidad de escuchar el mensaje, de escuchar la doctrina. En tercer lugar, todos aquellos que habían nacido de nuevo se daban cuenta de cuán grande era la ignorancia que ellos tenían sobre Dios. Por ejemplo, este grupo de gente que ahora ingresa a la iglesia, un par de horas atrás, creía que Jesús era un charlatán, que Jesús no era el Cristo, y ahora cambiaron. Ahora se les dijo que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, y que Dios le había hecho a Él Señor y Cristo, que Dios lo había a Él resucitado de entre los muertos, que no habían sido los discípulos los que lo habían hurtado o robado, que Él había resucitado. Pero ¿cómo es eso? Recuerden ustedes que ni siquiera los discípulos entendían lo que significaba la resurrección. Jesús varias veces le dijo a los discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén, sea entregado en manos de hombres pecadores, sufra, sea castigado, sea crucificado, muera, y que al tercer día resucite de entre los muertos, para que se cumpla la palabra. Y Pedro sale con la tontera diciendo, Señor, esto jamás va a pasar, porque nosotros no vamos a permitir que esto ocurra. Ellos no entendían. ¿Iban a entender el resto? ¿No entendían ellos que eran los discípulos? ¿Iban a entender los nuevos convertidos? Por lo mismo ellos se dieron cuenta de que era grande la ignorancia que los cercaba. Grande la ignorancia que ellos tenían con relación a Dios. Y necesitaban ser instruidos. Necesitaban que se les impartiese la sana doctrina, la enseñanza de nuestro Señor, de nuestro Dios. Porque todo hombre tiene una gran ignorancia, transita en una gran ignorancia sobre él mismo y sobre Dios. Todo ser humano tiene eso. Mucha gente cuando viene a la iglesia o viene al conocimiento del Evangelio, vienen pensando de que el hombre es un superhéroe, de que el hombre es un Superman, ahora se tornó un supercristiano. Y resulta que la Biblia nos agarra a nosotros y nos da vuelta al contrario, cabeza hacia abajo, pies hacia arriba, y nos sacude por completo, y nos informa que en nosotros no hay nada bueno, que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia,
Entonces sáquele molde. ¿Cómo son entonces? Si nuestras justicias son malas, son inmundas, ¿cómo serán nuestras injusticias? Si las justicias ya son insoportables a los ojos de Dios, que somos malos, que somos rebeldes, que todos somos iguales, que aquí no hay ni mejores ni peores, que estamos todos en la misma, que todos estamos extraviados, perdidos, que somos enemigos de Dios por naturaleza, que aunque usted nunca haya fumado, tomado, adulterado, mentido o cualquier otra cosa, usted es tan perverso como aquel que lo hace, que todos nosotros somos malos por naturaleza y que necesitamos ser quebrantados por el poder de Dios. Porque hay algunos que a veces llegan a la iglesia y piensan que son buenos y que ahora se van a tornar más buenos. Y más buenos aún si dan un poco de plata en la iglesia. Entonces ya con 2 o 3 meses tiene que tener algún cargo especial. Ya tiene que ser reconocido. Porque bueno, yo nunca maté, yo nunca robé, yo siempre le pagué a mis empleados. Yo nunca tuve otra mujer, eduqué a mis hijos. Nunca le quité el pan a la viuda o al huérfano. Siempre fui bueno. La gente a veces viene con esos conceptos. El Evangelio a nosotros nos coloca en el debido concepto cómo Dios realmente nos ve. Somos todos malos, somos todos perversos. Y nos corrige la visión que nosotros tenemos sobre Dios, que Dios es bueno, que Él sí es bueno, que Él sí es justo, que Él sí es santo, que Él sí es soberano. Y que si somos salvos es por la pura misericordia de Dios. Porque nosotros lo que merecíamos era el castigo eterno, era la condenación. Pero fuimos salvos por pura misericordia. Esta doctrina ellos recibieron para entender quiénes eran ellos, para entender quién es el glorioso Dios, nuestro Señor Jesucristo, la obra gloriosa del Espíritu Santo. La iglesia está para eso entonces. La iglesia está para predicar. La iglesia está para enseñar. La iglesia está para barrer, para acabar con la superstición con la cual llegan los pecadores al Evangelio. Que no puedo pasar por debajo de una escala, que no puedo encontrarme con un gato negro, que no puedo hacer esto, que no puede derramar sal en la casa si no va a haber pelea. Que no podemos hacer esto, que no podemos hacer, y un montón de cosas. Que se murió un familiar y de repente se siente un ruido, andaba visitando. Anda haciendo algo, y todos piensan que realmente esas cosas ocurren. No porque escuché un boche, no porque escuché esto, y necesariamente tiene que ser una persona fallecida. Pura ignorancia y superstición. La Biblia viene y corrige todo eso, y nos trae luz, esperanza y paz para nuestros corazones. La doctrina entonces es muy, muy importante en la vida de una iglesia. Por eso C.R. Sproul dice que ningún cristiano puede evitar la doctrina, la teología. Y si una iglesia no tiene doctrina, usted tiene que salir de allí. Si no hay predicación, si no hay una clara enseñanza sobre la palabra de Dios, tenemos que salir de ahí. Tenemos que ir hacia otro restaurante, donde hay comida buena, donde la comida es saludable, donde eso nos va a hacer bien. Tenemos que salir de donde se nos sirve comida chatarra. Es buena, ¿no es cierto? La comida chatarra es buena. La gente se embetuna con todo eso que comen. Pero ¿hace bien? ¿Hace bien? ¿Le va a traer mejor salud? ¿Mejor calidad de vida? Claro que no. Entonces algunos se congregan o están en iglesias que predican y dan una alimentación chatarra. Nosotros tenemos que alimentarnos donde realmente hay un alimento sólido. Porotos, arroz, carne, leche no adulterada. Porque solamente así nosotros nos tornaremos sólidos, fuertes. Y en el día de la aflicción, de la angustia, de la muerte, del dolor, de la pérdida, no se nos va a mover el piso. Vamos a estar firmes, como dijo el apóstol Pablo, porque yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Y estoy seguro que Él guardará mi depósito, mi confianza, hasta el día final. Ellos también querían, en cuarto lugar, estos discípulos se congregaban con la iglesia y recibían la doctrina de los discípulos, de los apóstoles,
Porque ellos también querían entender lo que les había pasado a ellos. Porque a nosotros se nos dice que nosotros somos salvos. ¿Sí? ¿Somos salvos de qué? ¿Salvos de qué? Del infierno. ¿Y por qué? ¿Y por qué del infierno iba para allá yo? ¿Allá estaba yo? Entonces la Biblia nos va a decir que sí. Que nosotros estábamos perdidos. Que éramos un caso sin solución. Que no había mérito ni obras que nos pudiese librar de ese camino, de esa condenación. El Evangelio realmente cuando viene a nosotros en gloria y majestad, con una predicación sana, con una doctrina sólida, ella nos va a decir lo que nos ha pasado, lo que nos ha sucedido, y nos va a decir más aún, cómo vivir el Evangelio, cómo vivir la palabra de Dios, que no hay que mentir, que hay que guardar los mandamientos, que debemos evitar la hipocresía, que debemos evitar el hurto, debemos evitar los problemas en la familia, entre los hermanos. El Evangelio a nosotros nos va a enseñar a cómo convivir con nuestros semejantes, a cómo vivir la vida cristiana. Por eso que nosotros necesitamos de doctrina. La doctrina nos va a decir, si usted es un cristiano, y si usted se considera un cristiano, pero usted no se congrega, usted no lee la palabra, y usted no ora, no hay ninguna diferencia con los demonios que están afuera. Porque ellos por lo menos creen y tiemblan, se estremecen. La doctrina a nosotros nos dice lo que somos y nos va a enseñar también cómo vivir la vida cristiana. Por ejemplo, que nosotros debemos amar a nuestros enemigos. ¿Usted tiene enemigos? Seguramente si usted tiene carácter, si usted tiene posición, es inevitable. ¿O Jesús era amigo de todos? ¿O Jesús le sonrió a todos? ¿O si todos los que fueron a Jesús, todos volvieron de manos llenas? A veces escucharon al maestro y agarraron en piedras. Agarraron piedras para lanzárselas. A veces cuando nosotros, por el hecho de vivir en la palabra y en el Evangelio, nosotros vamos a tener enemigos. ¿Qué piensa usted sobre el homosexualismo, usted que va a la iglesia? ¿Qué piensa usted sobre el homosexualismo? Mira, la Biblia dice esto, esto, esto. Ay, pero ¿cómo tan cerrado? No, ustedes son chiitas. Ustedes son talibanes evangélicos. ¿Qué piensa sobre esto otro? Sobre el aborto. Esto creemos nosotros. Esto nosotros es porque la Biblia lo dice. Pero ¿cómo tan cerrado? ¿Cómo tan exactamente somos cerrados? Y ojalá fuéramos más cerrados aún. Porque algunos a veces tienen la mente abierta. No porque yo tengo la mente abierta. Algunos tienen la mente tan abierta que es peligroso que se les caigan los sesos. De tan abierta que la tienen. Oye, pero ¿cómo esto? ¿Cómo esto otro? Y empiezan entonces los enemigos. O usted puede tener un pastor que sea su enemigo por causa de doctrina, o alguien de su familia, o alguien de su iglesia, o de su ex iglesia. Y la Biblia viene y nos dice, pero a pesar de que esto ocurra, nosotros debemos amar a nuestros enemigos. Y debemos orar por ellos. Y debemos rogar a Dios por ellos. Nosotros de repente nos identificamos con los salmos imprecatorios. Cuando miramos a nuestros enemigos y a los enemigos de la fe del cristianismo, nosotros miramos los salmos imprecatorios y nos identificamos con ellos. Los salmos imprecatorios son aquellos que dicen, Señor, destrúyelos, Señor, arráncale los dientes, lánzalos contra las rocas, que las rocas caigan sobre ellos, Señor, despedaza a sus hijos, acaba con ellos. Uy, me encantaría. Amén. Pero usted también va a llegar más adelante que Jesús va a decir que esa es la expresión del salmista, que nosotros debemos orar por nuestros enemigos. Porque es fácil orar por el papá, es fácil orar por la mamá, es fácil orar por los hijos, ¿no? Pero orar por un enemigo, que estamos hablando del enemigo que me acuerdo de él y se me descompone el estómago. Por ellos debo clamar, debo rogar, debo pedir y debo suplicar. Por eso es importante la doctrina. Es muy importante la doctrina, la palabra de Dios.
En quinto lugar, y con esto termino, ellos también querían saber más sobre el Evangelio, lo que estaban conociendo, porque ellos iban a volver a sus tierras. Muchos estaban allí en Jerusalén para el día de Pentecostés, e iban a volver a África, iban a volver a Europa, iban a volver para sus tierras, sus países, y iban a llevar el Evangelio. Pero no podían decir solamente que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús salva. No podían solamente decir, Jesús me salvó a mí, Jesús se apareció a mí. Había que dar respuesta un poco más contundente. Y el tiempo del seminario era corto. Entonces ellos estaban permanentemente allí, porque ellos querían llevar la palabra a otros que no conocían el Evangelio. Esta idea que sí se puede evangelizar sin doctrina es una necedad. Mire, ¿sabe lo que el mundo necesita? El mundo no necesita de doctrina, necesita del Evangelio. Pero nosotros sabemos que toda predicación es doctrina y que para ello es necesario conocerla. O a usted le van a preguntar así, ¿qué vas a hacer tú en la iglesia? ¿Qué pasa en la iglesia? No, en la iglesia cantamos. En la iglesia el pastor dice lo que se debe hacer. En la iglesia el pastor dice en quién votar. El pastor en la iglesia dice lo que hay que gastar el dinero. El pastor en la iglesia nos dice, nos mide con una wincha, nos mide la largura de la falda, la largura del pelo. El pastor nos da clase a nosotros de cómo se deben maquillar las mujeres. Sin aros, sin maquillaje, sin ese tipo. Eso nos enseña. La gente dice, qué ridículo es eso. El pastor es un déspota. No, nosotros debemos conocer la doctrina porque necesitamos dar una respuesta contundente. Porque si alguien le pregunta a usted, oye, ¿por qué hay tantas iglesias? Y todas dicen tener la verdad. Sí, pues. Así nomás es, pues. ¿Qué vamos a hacer? No, hay que dar respuesta a eso. Hay que dar respuesta contundente. O si le preguntan, ¿qué pasa cuando una persona muere? Cuando una persona sale de este mundo, ¿qué pasa con ella? ¿Se acaba la vida? ¿Qué dice la Biblia? Usted tiene que conocer la doctrina. Tiene que conocer la palabra de Dios. Tiene que conocer el Evangelio. Y ellos sabían de ello. Y es por eso que dijeron, nosotros no podemos perder tiempo. Tenemos que estar allá, escuchando la sana doctrina. Es por eso que es inconcebible a un cristiano estar separado de la iglesia. Venir a visitar la iglesia. Eso es inconcebible. ¿Por qué? Porque nosotros somos ignorantes y necesitamos conocer la palabra de Dios. Es como, por ejemplo, si viernes, sábado y domingo va a estar Spurgeon entre nosotros aquí, en Coronel. Charles Spurgeon va a ser dado por Dios para nosotros un fin de semana. Ah, es que tengo que pololear. Ah, es que tengo paseo. Ah, es que está el cumpleaños de un sobrino. Ah, es que hay un casamiento. Ah, es que tengo que ir a comprar las cosas del mes. Ah, es que va a jugar Chile. Oiga, corramos mejor el fin de semana porque en la final del partido tal. Fuera con eso, fuera. Fuera, incluso si hay fecha de casamiento, me caso después. O me caso antes. Mejor todavía. Pero yo tengo que escuchar a esta persona. Yo tengo que conocer, yo tengo que hacer ciertas preguntas. ¿Cómo esto? ¿Cómo es aquello? ¿Qué hago en esto? ¿Qué hizo usted en tal cosa? Esta fue la experiencia que tuvieron los discípulos. No podemos perder nuestro tiempo. Debemos conocer la palabra y debemos perseverar en la doctrina. No es de Dios cuando alguien dice así. No, la doctrina no. ¿Por qué? ¿Por qué no la doctrina? Porque la doctrina es difícil. Pero si es difícil es porque es de Dios. Hay un misterio en todo ello. Esta cosa no fue creada por uno. Si fuese creada por un hombre, sería como la matemática. Que basta que usted se empeñe y va a entender todo. Absolutamente todo. Esto no es como la gramática española, que depende de usted conocer todas las reglas y usted va a entender todo. Aquí está la mano de Dios. Y usted se va a encontrar con una doctrina gloriosa que se llama Trinidad. No la entiendo. Pero ¿cómo no?
Es un misterio. Me voy a encontrar con una doctrina importantísima que se llama depravación total. Que yo estoy muerto sin Cristo, estoy muerto en delitos y pecados. Y esta doctrina a veces porque nosotros cuando venimos al Evangelio no venimos vacíos, venimos llenos de cosas que ofenden a Dios. Somos filósofos por naturaleza, queremos cuestionar todo. Queremos investigar absolutamente todo. Pero hay partes que no, que son misterios. La doctrina es difícil, da trabajo. Mire, si da trabajo la matemática, no da trabajo la doctrina. Pero por ello la vamos a renunciar. Por ello yo voy a ser tan necio de decir, a mí, Pastor Miguel, personalmente, yo fui pésimo para la matemática. Pero piense una persona que mala para la matemática. Pero dependo de ella. Tengo que conocer el valor del dinero. Tengo que saber qué significa cuando me dicen, no, esto cuesta tanto. O usted puede pagar en estas y en estas condiciones. Tengo que saberlo. La doctrina es exactamente lo mismo. Aunque sea difícil, no por eso ella debe ser rechazada. Ah, no, porque la doctrina es difícil. Justificación, expiación, propiciación. Ese es el corazón del Evangelio. Y demanda de nosotros trabajo, dedicación, esfuerzo. Porque solamente así nosotros crecemos. Para que usted, un testigo de Jehová, cuando golpea su casa, en su puerta, no se lo coma con zapatos. Tenga respuesta que darle a ello. Total. Algunos dicen, la doctrina divide. Miren, van a empezar con la cuestión de la doctrina en la iglesia y van a empezar los grupitos, van a empezar los partidos, van a empezar las divisiones. Entonces mantengámonos todos en la ignorancia. Y cada uno siga su propio consejo. Nosotros no podemos dejar de estudiar doctrina porque la doctrina ha dividido. La doctrina es la verdad. Y si nosotros nos toca en algún momento salir o separarnos, que sea por la verdad. Por la verdad. Porque nosotros no podemos estar juntos bajo el manto de la mentira, del engaño, de la superstición. Nosotros no podemos. ¿Cómo nosotros vamos a estar diciéndole a la gente, ¿sabe qué? Venga para acá. ¿Usted quiere tener una experiencia con Dios? Ya, cierre sus ojos, voy a sacar el bastón y lo voy a torear aquí. Y usted se va a caer. Y usted va a entrar en un éxtasis. Y algunos de los que se han caído, uno le pregunta después, ¿y cómo le fue con la caída? ¿Qué le pasó? Qué profunda experiencia, ¿no? Qué profundo es mandarse un porrazo en medio del culto, ¿ya? Y después, no me acuerdo. No sé, ¿qué pasó? Quiero agua, tengo sed, me duele la cabeza. ¿Cómo hacer tan estúpido eso? Ese es el manto de la mentira. O dar gritos de guerra, o amarrar a Satanás. Y resulta que Satanás sigue en acción. Bueno, ¿y quién lo desata? Si alguien lo amarra, ¿quién lo desata? Como dijo alguien, la única cosa que usted puede amarrar son los cordones de su zapato. La ignorancia, la superstición, todo. Que de noche viene el tuetué, que supuestamente es la cabeza de una bruja. Dejó el cuerpo en la casa, al lado del hoyón ese, con lenguas de ratón y orejas de sapo y todo ese tipo de cosas, y salió a darse una vuelta, a buscar a sus víctimas. Y algunos, mira, el tuetué, mira aquí, mira, y si esta mujer nosotros tenemos desconfianza que esta mujer es una bruja, cuando en cualquier momento nosotros vamos y le tiramos una tijera abierta, y cuando ella se quiera parar, no puede, va a quedar pegada. Esa es una bruja. Tamaña ignorancia, tamaña superstición. En la noche de San Juan pelando un par de papas y tirando bajo la cama. Gente cristiana. Gente que frecuenta la iglesia haciendo ese tipo de cosas. O no, fui al patio y me caí, me empujaron. Fue una mano invisible que me empujó. Hay un mal, la casa está cargada. Voy a tener que vender la casa porque la casa está cargada. Me hicieron un mal.
Todo ese tipo de ignorancia la palabra de Dios barre. Por eso si nosotros estamos bajo el manto de la mentira, hay que salir, hay que romper con eso. Y esta era la preocupación de los discípulos. Informar, doctrinar a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. De tal forma que la doctrina es fundamental en la vida de una iglesia. Fundamental. Hay algunos que dicen así, pero ¿a usted no le parece que hay una contradicción entre Jesús y el apóstol Pablo? Porque Jesús no enseñó doctrina. Jesús enseñó amor. Jesús era bueno. Jesús curaba. Jesús no preguntaba esto ni esto otro. Jesús sencillamente tocaba y hacía milagros. Y el apóstol Pablo aparece con una ametralladora de doctrina de justificación por la fe. La corrupción humana. ¿No le parece que el apóstol Pablo se corrió con los tarros? Que Jesús es puro amor, puras buenas obras, y nosotros tenemos que quedarnos con eso. Mira el Sermón del Monte. Puro amor, puras cosas lindas y maravillosas. Jesús también enseñó doctrina. El que más habló sobre el infierno fue el maestro. El que más habló sobre la corrupción del hombre fue el maestro. El que más denunció la religión falsa fue Jesús. Y el apóstol Pablo después vino atrás. Vino atrás con una ametralladora que nos dejó tigres sin cabeza. Destruyó todo. Pero Jesús, Él lo sabía. No tenía todo el tiempo para colocar toda la doctrina. En varios momentos Él dijo, hay muchas cosas que ustedes ahora no pueden recibir. Las recibirán después. Entonces viene el apóstol y empieza a hablar de esas cosas que Jesús no habló. Profundizó más el Evangelio. Y en otras palabras, en las palabras del propio apóstol, Jesús fue aquel que en la construcción colocó el cimiento. Jesús colocó el cimiento del Evangelio. Los discípulos, los apóstoles, colocaron los ladrillos encima de ese fundamento. Por eso que dijo el propio apóstol, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, el cual es el propio Cristo, nuestro Señor Jesucristo. De tal forma y manera, hermanos, que la doctrina es fundamental para cada uno de nosotros. La doctrina nos instruye. Amén. Amén. La doctrina corrige. No es que me quiero casar con este hombre o con esta mujer porque es bonita. ¡Pah! No se case con alguien que no sea hijo de Dios. La doctrina corrige y corrige bien claramente. La doctrina a nosotros nos libra de los lobos. De los lobos devoradores. Eso que usted encuentra en el canal Enlace, o sea, con nombre y apellido. Los lobos, la doctrina lo va a librar de ellos. Usted nació para ser cabeza, no nació usted para ser la cola. Usted tiene que estar arriba, usted tiene que tener casas, usted tiene que tener casas de playa, usted tiene que tener auto del año. Usted no puede tener bicicleta, ¿cómo se le ocurre andar con bicicleta? Va a tener moto, usted tiene que tener bienes materiales. Esto no es evangelio. La sana doctrina nos libra de los lobos devoradores, que hoy día lamentablemente se han multiplicado. La doctrina también a nosotros nos consuela, porque nos va a decir que en el día de la muerte, nuestra muerte, habrá una mano. Si nos toca en una carretera, bañados en sangre, habrá una mano allí que nos va a acoger, que nos va a tomar y nos va a llevar a las mansiones celestiales. Entraremos en ese mismo día a las glorias celestiales para encontrarnos con Dios por toda la eternidad, porque eso ya les pasó a aquellos que ya se fueron y que aquí en esta vida creían en Cristo Jesús. La doctrina consuela, la doctrina a nosotros nos lleva a Cristo. Hodge dijo, toda mi doctrina es esta.
Toda mi doctrina es esta. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esta es mi doctrina. Toda doctrina a nosotros nos lleva a la persona de Cristo Jesús. La doctrina también a nosotros nos da una gloriosa enseñanza y una gloriosa esperanza. El futuro que nos espera. Póngale 50 años a su carnet. Póngale 50 años más. ¿Con cuántos años va a estar usted? ¿A dónde usted va a estar de aquí a 50 años? Vamos a estar hecho polvo. Vamos a estar en el cementerio. ¿Le guste o no? O a no ser que lo cremen. Va a andar flotando en el mar por ahí. En alguna parte. Usted va a desaparecer. Va a dejar de ser. Sin embargo, la esperanza gloriosa es que nuestra alma no muere con la muerte. Nosotros un día veremos la gloria de Dios. Nosotros un día nos encontraremos con Cristo Jesús. Un día las cadenas se van a romper. Un día la jaula llamado cuerpo de pecado se abrirá y volaremos libres en dirección a las mansiones celestiales. Y ese día podremos decir: y conocí la verdad, y la verdad me hizo verdaderamente libre. Porque ahora estamos en el ya y en el aún no. La doctrina a nosotros nos trae esperanza. Hermano, es glorioso saber que no había Biblia, no había una Biblia completa. En esos días, no había una Biblia completa, pero había doctrina. Hoy la Biblia está completa y no hay doctrina. La iglesia hoy día se cree el cuento de que rompiendo con la Biblia, rompiendo con la doctrina, rompiendo con la tradición, con los credos, con las confesiones, va a seguir un camino más simpático, más atraente. Vamos a tener más gente, vamos a tener más dinero, vamos a tener más estatus, vamos a poder construir templos mejores de mármol, vamos a tener un lujo de templo. ¿Y de qué vale toda esa porquería si la gente que está adentro no está convertida? Porque las iglesias hoy están abarrotadas, muchas de ellas, abarrotadas, sacrificando la predicación, sacrificando la doctrina de la palabra de Dios y llena con gente mundana. Van a un partido de fútbol y los garabatos van y vienen. Gente trambiquera, mentirosa. No se puede confiar en ellos. Y es porque están en la iglesia. Y es por eso que algunos dicen: para ser como ese, mejor me quedo aquí. Porque los evangélicos son una pila de sinvergüenza, una pila de mentirosos. Es porque se ha predicado un falso evangelio. No hay doctrina en los púlpitos. No hay. Y es preferible, 1000 veces preferible, estar congregándose debajo de una carpa llena de hoyos en pleno invierno y estar con Cristo allí, que estar en un lujo y con el diablo al lado. La doctrina es fundamental. La doctrina es importante. La doctrina a nosotros nos nutre. Termino y pregunto lo siguiente. Finalmente, si la doctrina, el centro de la doctrina es Cristo Jesús, pregunto, ¿usted tiene comunión con Él? ¿Usted lo conoce? ¿Cristo es realmente todo para ti? ¿Lo amas más que todo en este mundo? Todo lo que no sea de Cristo y de su gloria, todo fenece, todo perece. Perece por el tiempo, perece por el fuego, perece por el terremoto, por el agua, por los ladrones. Se muere. El mayor valor que tengo en este mundo es mi familia. Tu familia se muere. Tu marido se puede ir con otra mujer y se acabó. ¿No ha pasado así con millares de personas? No, mi esperanza es mi marido, mi mayor alegría, mi tesoro, mi amor. Mi mayor tesoro son mis hijos, que tus hijos van a crecer, se van a enamorar, van a hacer toda la pinta de ellos y se van. Y usted va a quedar ahí, dando vueltas solo. Todo cambia, todo fenece, todo perece. Solo Dios no cambia jamás. Solo Él, solo Cristo, fiel, lo cantamos. Jesucristo es un amigo. ¿En quién confío yo?
Solamente en Él confío yo. Entonces yo estoy en la iglesia. Hay un hermano que de repente se enoja con el pastor. Hay un hermano que de repente se enoja con otro hermano. Se va. ¿Tú te vas también? ¿En quién tienes tus ojos tú? ¿Dónde los tienes? ¿Tú los tienes en la gente, en personas, en mí? ¿O los tienes en Cristo? Solamente en Cristo. Por eso dijo el escritor, puestos los ojos, o fijos los ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Sin Cristo no hay nada. Tú puedes estar en la iglesia, pero si tú no tienes a Cristo, no tienes nada. Absolutamente nada. Yo no te puedo ayudar en esto. Yo no te puedo ayudar. Yo no te puedo decir, ándate en paz, si tú no tienes a Cristo. Cristo es todo. Cristo perdona nuestros pecados. Cristo nos salva del infierno. Nos libra de la condenación, de la ira venidera. Y nos da aquí el gozo, el privilegio de poder vivir para la gloria de Dios. Veremos la gloria de Dios un día en el cielo, pero ya podemos sentir su aroma, su perfume. Podemos escuchar sus pasos, aún aquí en esta tierra. Porque hubieron hombres santos que tuvieron comunión con Cristo y se les notaba en la cara que tenían comunión con Dios. ¿O no dice la palabra de Esteban? Que cuando lo miraron, su rostro era como el rostro de un ángel. En plena tensión, en plena persecución, él tenía los ojos puestos en Cristo Jesús. Y este es el mensaje. Confíe en Cristo. Descanse en Él. Solo Él salva. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual debamos ser salvos. Jesús dijo, nadie puede ir al Padre sino por mí. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Que su confianza esté solamente en Él. En Él. Nada más que en Él. Mire, si usted alcanzó títulos profesionales o no, no importa. Si usted llegó a ser padre o madre, no importa. Si usted se casó o no se casó, no importa. Si usted fue rico o pobre, no importa. No interesa. Si usted tuvo muchos o pocos amigos, no importa. Lo importante es que usted tenga a Cristo en su alma, en su corazón, en su vida. Si tú lo tienes a Él, lo tienes todo. Absolutamente todo. Él es la gloria de Dios. Nuestra más absoluta satisfacción. Podemos ser pobres, podemos estar enfermos, podemos vivir en la más dura soledad, pero si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Todo, absolutamente todo. Cristo es todo. Cristo, la esperanza de gloria. Que tú te preocupes con esto y que Dios así nos ayude, nos ampare, nos sustente para la gloria de su nombre. Amén.